Existe una contradicción teológica que ha enfermado la psique occidental durante casi 2000 años. La imagen de Dios que la tradición cristiana nos heredó es psicológicamente imposible. Un ser de bondad absoluta, luz pura sin oscuridad, perfección sin sombra. Jung observó algo perturbador en sus décadas de práctica clínica. Pacientes criados bajo esta imagen fragmentada de lo divino desarrollaban neurosis específicas, una incapacidad para integrar sus propios aspectos oscuros. La proyección era sistemática. Si Dios es únicamente bueno, entonces el mal debe existir completamente fuera de él, en un adversario separado, en el diablo. Esta división artificial crea una fractura en la psique colectiva. El análisis junguiano revela que los textos más antiguos del Antiguo Testamento mostraban algo radicalmente diferente. Yahvé no era un Dios de bondad unilateral, era celoso, colérico, destructivo, creador y misericordioso simultáneamente. Una totalidad arquetípica que contenía todos los opuestos integrados. Jung dedicó años a estudiar el libro de Job, ese texto inquietante donde Dios permite el sufrimiento de un hombre justo para ganar una apuesta con Satán. La pregunta que emerge de ese análisis clínico es devastadora. ¿Qué pasó entre el Dios completo del Antiguo Testamento y el Dios exclusivamente luminoso del cristianismo posterior? La respuesta que Jung encontró sugiere una conspiración teológica inconsciente. La Iglesia necesitaba un Dios puramente bueno para mantener el sistema de control moral que sustenta su autoridad. Un Dios con sombra integrada es impredecible, no puede ser usado como garante de códigos morales rígidos. Entonces, comenzó un proceso de fragmentación, una amputación psicológica de la totalidad divina. Las consecuencias de esta fragmentación operan en lo más profundo de la psique contemporánea. Individuos incapaces de reconocer su propia sombra, proyectándola compulsivamente en otros. Sociedades divididas en buenos absolutos y malvados absolutos. La negación de la complejidad humana. Jung argumentó que recuperar la imagen de la totalidad divina, un Dios que integra luz y oscuridad, no es herejía, sino salud psicológica. Es el camino hacia la individuación colectiva. La evidencia clínica que respaldaba esta conclusión emerge de décadas observando cómo la represión de la sombra, tanto personal como arquetípica, genera exactamente las patologías que la religión pretende curar. Este es un análisis sobre por qué necesitamos recuperar al Dios completo, el Dios con sombra, el Dios verdaderamente total. La observación clínica que Jung documentó repetidamente en sus pacientes religiosos revelaba un patrón específico. Aquellos educados en tradiciones que presentaban a Dios como exclusivamente bueno, desarrollaban lo que él denominó neurosis de disociación moral. No podían integrar sus impulsos agresivos, sus pensamientos oscuros, su capacidad para el egoísmo o la crueldad. Estos aspectos no desaparecían, por supuesto. La sombra nunca desaparece por negación. Se volvía autónoma, proyectada compulsivamente en otros. El paciente religioso, que veía demonios en sus vecinos, maldad en otras culturas, perversión en aquellos que vivían diferente. Jung reconoció que este patrón no era individual, sino colectivo, una estructura profunda heredada de siglos de condicionamiento teológico. Los datos históricos respaldan esta hipótesis clínica de manera inquietante. La transición del judaísmo tardío al cristianismo primitivo coincide con un proceso sistemático de purificación de la imagen divina. Los textos paulinos comienzan a enfatizar la separación absoluta entre Dios y el mal. Los padres de la Iglesia desarrollan elaboradas teodiceas, argumentos filosóficos diseñados para explicar cómo el mal puede existir sin contaminar a un Dios absolutamente bueno. Agustín introduce el concepto de privatio boni, el mal como mera ausencia de bien, no como fuerza real. Cada paso teológico aleja más la sombra de lo divino. Para el medioevo, la imagen está completamente fragmentada. Dios es luz pura arriba, Satán es oscuridad pura abajo,
y la humanidad atrapada en el medio debe elegir un bando. Jung observó que esta estructura teológica es perfecta para el control institucional. Un Dios puramente bueno establece códigos morales absolutos. La Iglesia se posiciona como intermediaria exclusiva de esa bondad. Quien cuestiona la autoridad eclesiástica se alinea automáticamente con el mal separado. El sistema funciona porque externaliza completamente la sombra, pero funciona a un costo psicológico devastador. Sociedades enteras incapaces de reconocer su propia capacidad para la destrucción, proyectándola en enemigos externos. Cruzadas, inquisiciones, guerras santas, todas justificadas porque nosotros somos el lado de Dios luz y ellos son el lado de Satán oscuridad. La evidencia histórica muestra que las sociedades con imágenes divinas más fragmentadas generan mayor violencia proyectada. No es coincidencia. El patrón se replica en niveles más sutiles. Familias donde el padre debe ser figura de autoridad perfecta crean hijos neuróticos. Relaciones donde uno debe ser completamente bueno y el otro malo terminan en violencia emocional. Narrativas políticas de buenos absolutos versus malvados. Absolutos imposibilitan el diálogo. Jung argumentaba que todo esto tiene una raíz común: la negación de que la totalidad, incluida la totalidad divina, requiere integración de opuestos. Un Dios sin sombra produce humanos sin capacidad para integrar su propia sombra. Y humanos así proyectan, destruyen, fragmentan todo lo que tocan. La pregunta clínica emerge con claridad perturbadora. ¿Por qué la teología cristiana necesitó tan desesperadamente crear esta imagen imposible de lo divino? Jung tenía una hipótesis que la institución religiosa nunca podría aceptar. En 1952, Carl Jung publicó uno de sus textos más provocativos y menos comprendidos, Respuesta a Job. No era un comentario teológico convencional, sino el resultado de décadas analizando cómo las imágenes religiosas operan en la psique profunda. Jung había sido hijo de un pastor protestante, creció rodeado de discursos teológicos, pero también presenció la crisis de fe de su padre, un hombre atrapado entre creencias heredadas y dudas honestas que nunca pudo articular. Esa tensión familiar plantó en Jung una pregunta que lo perseguiría toda su vida profesional. ¿Qué sucede psicológicamente cuando las imágenes religiosas no coinciden con la experiencia vivida de totalidad? Durante su práctica en el Hospital Burgholzli y luego en su consulta privada de Küsnacht, Jung encontró un patrón recurrente: pacientes que sufrían crisis religiosas profundas no porque hubieran perdido la fe, sino porque la imagen de Dios que les habían enseñado era psicológicamente insostenible. Una mujer de 40 años, educada en estricta tradición calvinista, desarrolló depresión severa después de experimentar pensamientos de ira hacia sus hijos. No podía reconciliar esos pensamientos con su identidad como cristiana devota. Dios era bueno, ella debía ser buena, pero sentía impulsos destructivos. La conclusión lógica en su estructura mental: estaba poseída por el demonio. Jung reconoció que el problema no era teológico, sino estructural. La imagen de divinidad que ella había interiorizado no permitía integración de sombra. El caso específico que llevó a Jung hacia su análisis de Job involucró a un pastor protestante de 50 años que llegó a consulta con crisis de identidad devastadora. Durante décadas había predicado sobre el amor incondicional de Dios, pero en su interior experimentaba lo que describía como pensamientos blasfemos. Veía crueldad en las historias bíblicas, arbitrariedad en el sufrimiento humano, sadismo en ciertas pruebas divinas del Antiguo Testamento. Jung no intentó convencerlo de que esos pensamientos eran falsos. En lugar de eso, le pidió que leyera Job con ojos clínicos en lugar de teológicos, que observara qué tipo de Dios emerge de ese texto sin los filtros interpretativos posteriores. El pastor regresó 3 sesiones después profundamente perturbado, pero curiosamente aliviado. Por primera vez veía que el texto mismo mostraba un Dios complejo, oscuro, luminoso simultáneamente. Jung comprendió que tenía las herramientas específicas para desvendar este misterio teológico,
porque su metodología no partía de dogma, sino de observación clínica. La psicología analítica estudia cómo los arquetipos operan en la psique, independientemente de su verdad metafísica. Dios como arquetipo del self, la totalidad psíquica, debe contener todos los opuestos para ser funcionalmente completo. Un arquetipo fragmentado genera patología. Jung había visto esto en arquetipos maternos, paternos del héroe. La imagen de lo divino no era diferente. El Dios del Antiguo Testamento funcionaba psicológicamente porque era total. El Dios exclusivamente bueno del cristianismo posterior era una amputación que generaba enfermedad colectiva. Jung tenía datos clínicos de décadas respaldando esta conclusión. Lo que necesitaba era articular por qué esa amputación había ocurrido y qué consecuencias específicas estaba generando en la psique occidental contemporánea. El análisis junguiano del libro de Job comienza con una observación inquietante que los comentarios teológicos tradicionales evitan sistemáticamente. El texto presenta a Yahvé participando en lo que solo puede describirse como una apuesta cruel con Satán. Job es un hombre justo, y Satán sugiere que su rectitud es meramente transaccional, que desaparecería si perdiera sus bendiciones. Yahvé acepta la apuesta y permite que Satán destruya todo lo que Job posee, sus propiedades, sus hijos, su salud. La lectura teológica convencional intenta justificar esto como prueba de fe, pero Jung señala algo más profundo y perturbador. Yahvé está mostrando sombra divina directa. No es Satán actuando independientemente, es Dios permitiendo conscientemente el sufrimiento de un inocente para probar un punto. Jung observó que los amigos de Job en el Bildungsintostón texto representan exactamente la mentalidad teológica que el cristianismo posterior adoptaría. Ellos insisten en que Job debe haber pecado, porque un Dios justo no permite sufrimiento sin causa. Necesitan mantener la imagen de divinidad moralmente coherente. Pero Job rechaza esta interpretación. Él sabe que es inocente, y su honestidad brutal con Dios es revolucionaria. Job no acepta la teodicea fácil, enfrenta directamente la contradicción. Dios es poderoso, y Dios permite injusticia. La respuesta que Yahvé finalmente da desde el torbellino es fascinante psicológicamente. No ofrece justificación moral. En lugar de eso, despliega su poder creativo total, mostrando que Él crea tanto el leviatán como el cordero, tanto la destrucción como la vida. Es una declaración de totalidad, no de bondad unilateral. La interpretación junguiana revela que Job experimenta algo que ningún otro personaje bíblico logra con tal claridad. Reconoce la sombra de Dios y sobrevive psicológicamente. No se fragmenta, no proyecta, no niega la experiencia. Mantiene su integridad mientras enfrenta la totalidad divina sin filtros moralizantes. Jung argumentaba que este es el verdadero significado del texto, la razón por la que permanece tan perturbador. Job alcanza un nivel de conciencia que la teología posterior no puede tolerar. Ve a Dios completo, luz y sombra integradas, y esa visión lo transforma, pero no lo destruye. De hecho, lo que destruiría a Job sería aceptar la interpretación de sus amigos, fragmentar su experiencia para mantener la imagen de un Dios exclusivamente justo. Las implicaciones clínicas de esta lectura son inmediatas. Jung observó que pacientes capaces de reconocer la sombra en figuras de autoridad, incluidas figuras parentales internalizadas y símbolos religiosos, progresan hacia individuación. Aquellos que deben mantener esas figuras como completamente buenas permanecen neuróticos, proyectando la sombra externamente. El texto de Job ofrece un modelo psicológico de maduración, el movimiento desde la fe infantil en la bondad unilateral hacia el reconocimiento adulto de la complejidad y totalidad. Yahvé en Job es más psicológicamente real que el Dios puramente bueno de la teología posterior, precisamente porque contiene contradicción, porque es suficientemente grande para incluir lo que la moral humana categoriza como mal.
Jung vio que aquí yacía la clave para entender qué había sucedido en la evolución del pensamiento cristiano y por qué esa evolución había sido psicológicamente destructiva. El análisis junguiano profundiza cuando conecta el libro de Job con el desarrollo posterior del cristianismo. Entre el Yahvé complejo del Antiguo Testamento y el Dios Padre exclusivamente bueno del Nuevo Testamento hay una transformación radical. Jung argumentaba que esta transformación no fue teológica, sino psicológica, impulsada por las necesidades inconscientes del colectivo que estaba formando la nueva religión. El contexto histórico es revelador. El cristianismo primitivo emergió en un mundo helenístico obsesionado con dualismo filosófico, espíritu versus materia, bien versus mal, luz versus oscuridad. El pensamiento platónico y posteriormente neoplatónico proporcionaba marcos conceptuales donde la perfección debía ser absoluta, sin mezcla de imperfección. Jung observó que cuando el cristianismo se expandió hacia la cultura grecorromana, tuvo que traducir sus conceptos judíos a categorías filosóficas helenísticas. El Dios complejo y contradictorio del judaísmo no encajaba en las categorías platónicas de perfección absoluta. Surgió entonces un proceso de purificación teológica. Los primeros concilios ecuménicos debatieron la naturaleza de Dios con categorías filosóficas griegas. Dios debía ser inmutable, impasible, perfectamente bueno. Cualquier atributo que sugiriera cambio, emoción o ambigüedad moral era incompatible con perfección metafísica. El Yahvé que se arrepiente en Génesis, que siente celos, que ordena genocidios en Josué, ese Dios no podía ser el Dios filosóficamente perfecto que la nueva teología requería. Comenzó un proceso de reinterpretación alegórica masiva. La consecuencia psicológica de este proceso es que el cristianismo heredó la sombra divina, pero no supo qué hacer con ella. No podía simplemente desaparecer. Jung señalaba que en el inconsciente colectivo, los arquetipos mantienen su totalidad independientemente de cómo la conciencia los fragmente. La solución teológica fue brillante y patológica simultáneamente. Externalizar completamente la sombra divina en una figura separada. Satán se convierte en la sombra de Dios proyectada y autonomizada. En el pensamiento judío temprano, Satán era parte de la corte celestial, un acusador que trabajaba para Dios. En la teología cristiana medieval, se transforma en adversario cósmico completamente independiente, igual en poder a Dios pero opuesto en naturaleza. Esta es una disociación clásica, exactamente el mecanismo que Jung observaba en pacientes neuróticos. El análisis revela algo inquietante. Al crear un Dios puramente bueno y un Satán puramente malo, el cristianismo estableció un dualismo que contradice su propio monoteísmo declarado. Si Dios es omnipotente, pero el mal existe independientemente de él, entonces Dios no es realmente omnipotente. Si Dios es absolutamente bueno pero permite el mal, entonces su bondad está limitada o su poder está limitado. Los teólogos han luchado con esta contradicción durante siglos, generando elaboradas teodiceas. Pero Jung argumentaba que la contradicción es artificial, creada por la fragmentación inicial. El Yahvé de Job no tiene este problema. Él contiene y crea tanto bien como mal, y su omnipotencia es real precisamente porque incluye totalidad. La teología cristiana sacrificó coherencia metafísica para mantener pureza moral. El costo fue una imagen divina psicológicamente insostenible que genera neurosis en quienes intentan internalizarla sin cuestionar. Jung identificó que el arquetipo del self, la totalidad psíquica que incluye consciente e inconsciente integrados, se manifiesta en las imágenes religiosas de lo divino. Dios no es meramente una creencia externa, sino una proyección del self arquetípico. Esta no es una reducción de Dios a psicología, sino un reconocimiento de cómo lo divino se experimenta psicológicamente. El self contiene todos los opuestos: luz y oscuridad, creación y destrucción, orden y caos.
Cuando las imágenes religiosas reflejan esta totalidad, funcionan como símbolos vivos que facilitan individuación. Cuando las imágenes religiosas fragmentan la totalidad, mostrando solo luz o solo bien, se convierten en símbolos muertos que obstaculizan desarrollo psicológico. El Yahvé del Antiguo Testamento funciona como símbolo vivo del self total. Sus contradicciones no son defectos, sino señales de completitud. Él es misericordioso y cruel, creador y destructor, justo e injusto, según estándares humanos. Esta imagen permite que los creyentes reconozcan la complejidad de su propia psique. Pueden proyectar tanto sus capacidades luminosas como sus impulsos oscuros en lo divino, y luego reintegrar esas proyecciones gradualmente a través del proceso de individuación. El trabajo psicológico no es eliminar la sombra, sino reconocerla, aceptarla, integrarla conscientemente. Un Dios con sombra visible facilita este trabajo. Modela cómo la totalidad contiene contradicción sin fragmentarse. El Dios exclusivamente bueno del cristianismo posterior funciona como símbolo muerto que obstaculiza individuación. No permite proyección de sombra, solo de luz. Los impulsos oscuros no tienen lugar en lo divino, entonces deben proyectarse horizontalmente en otros humanos o en Satán. Pero esta proyección externa no conduce a integración, conduce a conflicto perpetuo. Jung observó que pacientes cristianos devotos frecuentemente desarrollaban dos patrones patológicos o reprimían su sombra tan profundamente que se volvía completamente inconsciente y actuaban destructivamente sin reconocerlo, o proyectaban su sombra tan compulsivamente en otros que vivían en paranoia constante, viendo maldad externa por todas partes. Ambos patrones reflejan la estructura del símbolo religioso fragmentado que habían internalizado. La revelación arquetípica que Jung articuló es que la evolución necesaria del cristianismo requiere recuperar la totalidad divina. Esto no significa regresar al Yahvé del Antiguo Testamento literalmente, sino reconocer que la imagen de lo divino debe incluir sombra para ser psicológicamente funcional. Jung veía señales de este reconocimiento emergiendo inconscientemente en el cristianismo. La doctrina de la Inmaculada Concepción de María, proclamada en 1854, y la Asunción de María, proclamada en 1950, representaban para Jung intentos inconscientes de balancear el principio masculino exclusivamente luminoso con principio femenino que incluye materialidad y sombra. La elevación de María señalaba necesidad psicológica de completar la imagen divina. Pero esto ocurría a nivel de dogma inconsciente, no de reconocimiento, consciente de la necesidad de integrar sombra directamente en la imagen de Dios. Las consecuencias psicológicas de un Dios sin sombra se extienden mucho más allá de neurosis individuales. Jung argumentaba que toda la civilización occidental había sido estructurada sobre esta imagen fragmentada, y las patologías resultantes operaban a escala masiva. La división moral absoluta entre bien y mal, nosotros y ellos, luz y oscuridad, se replica en estructuras políticas, sociales, económicas. La mentalidad de cruzada, donde el enemigo no es meramente adversario, sino encarnación del mal absoluto, emerge directamente de una cosmovisión donde la sombra debe estar completamente externalizada. Jung escribió extensamente sobre cómo el fascismo y el comunismo del siglo XX eran religiones seculares que replicaban exactamente esta estructura: un bien absoluto enfrentando un mal absoluto, sin matices, sin integración posible. La observación clínica se vuelve política cuando Jung analiza cómo sociedades enteras proyectan su sombra colectiva. Los nazis proyectaron toda la oscuridad alemana en los judíos. Los soviéticos proyectaron su sombra en los capitalistas burgueses. Los estadounidenses durante la Guerra Fría proyectaron en los comunistas. Cada sociedad se veía a sí misma como fuerza del bien absoluto, enfrentando mal absoluto encarnado en el otro. Jung reconocía que este patrón no era accidental sino estructural, heredado de
Siglos de condicionamiento religioso, donde Dios es completamente bueno y Satán es completamente malo, y la humanidad debe elegir bandos. La alternativa junguiana es radicalmente diferente. Reconocer que cada colectivo contiene luz y sombra, y el trabajo psicológico es integración consciente, no proyección y guerra. Las implicaciones para la práctica religiosa son igualmente profundas. Jung no proponía abandonar la religión, sino transformarla en herramienta de individuación consciente. Una liturgia que reconociera la sombra divina no sería menos sagrada, sino más honesta. Oraciones que admitieran la complejidad de lo divino en lugar de solo celebrar bondad. Teología que aceptara paradoja y contradicción como señales de totalidad en lugar de problemas a resolver. Jung veía en las tradiciones místicas cristianas, en figuras como Meister Eckhart o Jacob Böhme, intentos de articular esta totalidad que la ortodoxia rechazaba. Böhme, especialmente, había escrito sobre el Ungrund, el fundamento sin fondo de Dios, que contiene tanto bien como mal sin dividirse. La Iglesia lo consideró herético, pero Jung reconocía que Böhme había capturado psicológicamente algo esencial. La pregunta práctica emerge con urgencia. ¿Cómo integrar la sombra de Dios sin caer en nihilismo moral? Jung no proponía que todo vale, que bien y mal son ilusiones. Proponía algo más sutil, reconocer que la moralidad es humana, no divina. Los humanos debemos hacer juicios éticos, debemos cultivar compasión y limitar destrucción. Pero esos juicios no pueden proyectarse en lo divino como absolutos metafísicos. Dios como totalidad está más allá de bien y mal humanos, contiene ambos. El trabajo ético no es alinearse con un Dios bueno contra un diablo malo, sino reconocer nuestra propia capacidad para ambos, elegir conscientemente y aceptar responsabilidad por esas elecciones sin proyectar la sombra que rechazamos. Esta es una madurez moral que el dualismo teológico hace imposible. Y Jung creía que sin esta madurez, la civilización occidental estaba condenada a repetir ciclos de proyección y violencia masiva indefinidamente. Jung observó que la negación de la sombra divina crea una dinámica específica en la psique de creyentes. Llama a esto inflación del ego, compensada por disminución de la sombra. Cuando Dios es exclusivamente bueno y el creyente se identifica con Dios, el ego se infla con bondad, proyectada. El creyente se experimenta como moralmente superior, alineado con lo divino, portador de verdad absoluta. Esta inflación se siente como virtud, pero es psicológicamente peligrosa. Simultáneamente, toda la sombra personal debe ser reprimida o proyectada porque no puede coexistir con la autoimagen inflada. El resultado es un individuo que se cree bueno mientras actúa destructivamente sin reconocerlo, o que proyecta maldad en otros con certeza absoluta. La historia del cristianismo está llena de ejemplos devastadores de esta dinámica. Inquisidores que torturaban en nombre del amor de Dios, misioneros que destruían culturas indígenas por la salvación de las almas, cruzados que masacraban en Jerusalén creyéndose soldados de Cristo, colonizadores que justificaban esclavitud como cristianización. En cada caso, la estructura psicológica es idéntica: identificación con Dios luz, proyección de sombra en el otro, violencia justificada como acto sagrado. Jung argumentaba que esta no es corrupción del cristianismo, sino consecuencia lógica de su estructura teológica fragmentada. Un Dios sin sombra produce creyentes que no pueden reconocer su propia capacidad para el mal, y por tanto la ejercen sin límites mientras creen hacer el bien. El mecanismo psicológico es particularmente insidioso porque se autorrefuerza. Cuando el creyente actúa destructivamente desde inflación egoica, la disonancia cognitiva entre autoimagen buena y acción mala debe resolverse. La solución no es reconocer la propia sombra, porque eso colapsaría la estructura inflada. La solución es proyectar más intensamente. El otro debe ser tan malvado que justifique la violencia empleada contra él.
Mientras más crueldad ejerce el creyente, más demoníaco debe imaginar al enemigo. Jung veía esto operando en la propaganda nazi, donde judíos fueron progresivamente deshumanizados en retórica, mientras la violencia contra ellos escalaba. Pero reconocía que el mecanismo no era invención nazi, sino patrón heredado de siglos de pensamiento religioso dualista. La alternativa junguiana requiere lo que él llamaba sacrificium intellectus, pero no en el sentido tradicional de sacrificar razón por fe. Jung proponía sacrificar la imagen inflada del ego alineado con Dios luz, reconocer que llevamos sombra, que nuestra capacidad para crueldad es real, que no somos moralmente superiores a quienes juzgamos. Este reconocimiento es doloroso pero liberador. Permite ver al otro como complejo en lugar de demoníaco, permite responsabilidad por las propias acciones destructivas, permite compasión genuina que reconoce la lucha compartida con la sombra. Jung observaba que pacientes que lograban este reconocimiento experimentaban lo que describían como conexión más profunda con lo divino, pero un divino radicalmente diferente. No un Dios que los hacía especiales, sino una totalidad que los incluía con toda su complejidad y los conectaba con toda la humanidad en su lucha compartida hacia integración consciente. Jung comprendía que la Iglesia no había fragmentado deliberadamente la imagen divina por malicia, sino por necesidad institucional. Una institución religiosa funciona como mediadora entre lo humano y lo divino. Su autoridad deriva de poseer conocimiento exclusivo de la voluntad de Dios. Pero esta autoridad solo funciona si la voluntad divina es clara, consistente, moralmente coherente. Un Dios con sombra integrada es impredecible. Su voluntad no puede reducirse a códigos morales simples. Un Dios complejo requiere que cada individuo negocie su relación con lo divino directamente, interpretando contradicción y ambigüedad. Esto elimina la necesidad de intermediarios institucionales. La Iglesia necesitaba un Dios simple para mantener su función social. El análisis histórico revela que cada vez que surgían movimientos cristianos que reconocían la complejidad divina, la ortodoxia los suprimía como heréticos. Los gnósticos del siglo II exploraban la sombra del demiurgo creador. Fueron erradicados. Los cátaros del siglo XIII desarrollaban dualismo que al menos reconocía oscuridad en lo divino. Fueron masacrados en cruzada. Los místicos como Eckhart, que hablaban de la oscuridad de Dios, fueron condenados. Jung observaba el patrón. La institución permitía variación teológica en muchos temas, pero la imagen de un Dios exclusivamente bueno era no negociable. Esto sugería que no era doctrina periférica, sino fundamento estructural del poder eclesiástico. La función social de un Dios puramente bueno se extiende más allá de la institución religiosa hacia el orden social completo. Un Dios que establece bien y mal absolutos justifica jerarquías sociales. Los que están arriba están bendecidos por Dios. Los que están abajo merecen su posición o están siendo probados. Un Dios complejo que incluye sombra no puede usarse así. Si lo divino contiene luz y oscuridad, entonces el sufrimiento no es castigo divino ni prueba moral, sino parte de la totalidad de la existencia. Esta visión socava el uso de la religión para justificar desigualdad. Jung argumentaba que las clases dominantes siempre han preferido religiones con dioses moralmente simples porque facilitan control social. Las tradiciones místicas y gnósticas que reconocen complejidad divina tienden a ser subversivas del orden establecido. El encubrimiento alcanza su punto más sofisticado en la teología moderna. Después de la Ilustración, cuando el ateísmo se volvió intelectualmente respetable, la apologética cristiana desarrolló teodiceas cada vez más elaboradas. El problema del mal se convirtió en industria filosófica. Libre albedrío, planes divinos misteriosos, mal como privación de bien, todas estas explicaciones intentan mantener la imagen de Dios exclusivamente bueno frente a evidencia de sufrimiento aparentemente injustificado. Jung veía estas teodiceas como gimnasia intelectual que evita la conclusión obvia.
Si Dios es omnipotente y existe el mal, entonces Dios contiene o permite el mal, lo que significa que Dios tiene sombra. La teología prefiere paradojas irresolubles a esta conclusión, porque reconocerla destruiría la base de autoridad moral absoluta que la religión institucional reclama. El encubrimiento continúa porque las estructuras de poder que dependen de él permanecen intactas. La conclusión junguiana es tan simple como revolucionaria. Un Dios sin sombra es psicológicamente imposible y espiritualmente muerto. La totalidad requiere integración de opuestos. Lo divino, como arquetipo del self completo, debe contener luz y oscuridad, creación y destrucción, orden y caos. Negar esto no elimina la sombra divina, solo la hace inconsciente y proyectada. Durante 2000 años, la civilización occidental ha operado bajo una imagen fragmentada de Dios, y las consecuencias son evidentes en violencia masiva, proyección colectiva, incapacidad para integrar la propia oscuridad. Jung no proponía destruir la religión, sino transformarla. Recuperar la imagen del Dios completo, no como regresión al Yahvé del Antiguo Testamento, sino como evolución consciente hacia totalidad reconocida. Este reconocimiento tiene implicaciones prácticas inmediatas para individuación. Cada persona debe enfrentar su propia sombra, reconocer capacidad para crueldad, egoísmo, destrucción, no para celebrar estos aspectos, sino para integrarlos conscientemente, para elegir cómo relacionarse con ellos en lugar de negarlos o proyectarlos. Un Dios con sombra modela esta integración. Muestra que totalidad no significa perfección moral, sino completitud psicológica. El trabajo no es volverse completamente bueno, lo cual es ilusión neurótica, sino volverse completo, consciente de todos los aspectos de la psique y responsable de cómo se manifiestan. Las implicaciones colectivas son igualmente urgentes. Si sociedades pudieran reconocer que contienen luz y sombra, que ningún grupo es exclusivamente bueno o malo, que la oscuridad está distribuida en todos nosotros, la dinámica de proyección y conflicto podría transformarse. No desaparecería la necesidad de justicia o de limitar destrucción, pero el marco cambiaría. En Minewon, lugar de guerras santas contra enemigos demonizados, trabajo consciente de integración colectiva, Jung creía que sin esta transformación, la humanidad estaba condenada a ciclos repetitivos de violencia masiva justificada moralmente. Las armas nucleares del siglo XX hacían esta transformación no opcional, sino urgente para supervivencia. La pregunta final que Jung dejó no es si Dios tiene sombra, sino si la humanidad tiene suficiente madurez para reconocerlo. Reconocer la sombra divina requiere abandonar la comodidad de certeza moral absoluta. Requiere vivir con ambigüedad, paradoja, responsabilidad personal sin garantías divinas. Requiere crecer más allá de la necesidad infantil de un Padre Celestial completamente bueno que nos proteja de la oscuridad. Jung argumentaba que la especie humana está en un punto de inflexión evolutiva. Podemos continuar proyectando sombra y destruyéndonos mutuamente con tecnología cada vez más poderosa, o podemos madurar conscientemente, integrar la sombra a nivel individual y colectivo y relacionarnos con lo divino como totalidad en lugar de fragmento. La evidencia clínica de décadas sugiere que la segunda opción no es solo deseable, sino psicológicamente necesaria. La imagen del Dios completo espera ser reconocida. La pregunta es si tenemos el coraje de mirarla directamente sin parpadear.